Hola, Buenos días, profe. hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, perfecto. Hola, Perfecto, profesora. muy bien. Bueno, buenos días. Tal vez hoy día terminemos un poquito antes la clase, porque tengo una reunión justo cuando termina, entonces, o un poquito antes que termine. Así que si me llaman y quedan 5 minutos, vamos a tener que terminar un poco abruptamente porque tengo que subir a una reunión, ¿ya? Bueno, les presento mi oficina. Ahí pueden ver mi póster para todas las mujeres del curso. No sé si lo ven ahí, atrás, que dice Yes, we can. ¿Ya? Así es que eso es por si este curso es paritario, para que todas las mujeres se sientan empoderadas. Lo que no quiere decir que los hombres se sientan mal, pero es para decirles que me hace muy feliz que en nuestra facultad entran más mujeres que hombres. Un poquito más de mujeres que hombres, así es que eso es muy bueno por varias cosas, no solo porque el derecho es muy bonito, sino porque, ¿saben? A mí una vez un profesor, a quien quiero mucho, un profesor de los que fue importante para mí en la facultad, nos hizo un comentario y que yo creo que tiene mucha razón y que ustedes lo irán viendo sobre todo en el ejercicio profesional. El derecho es la carrera que probablemente más te acerca al poder. De hecho, ya saber derecho te da mucho poder, porque el derecho usa, ¿verdad?, un lenguaje a veces un tanto hermético, y además te enseña, en el fondo, todos los procedimientos que tú tienes que seguir para lograr las cosas que quieres hacer. Y entonces la gente que no sabe derecho escucha hablar a los abogados y siente que es muy hermético, muy chino, que no entiende realmente. Y por eso es una carrera que te acerca al poder. Y también te acerca al poder materialmente, porque tú vas a trabajar probablemente con las instituciones que ejercen poder, con el poder judicial, con el poder legislativo, que de hecho se llaman poder ejecutivo. Y por eso es tan bueno que tengamos paridad en la facultad, porque quiere decir que estamos formando paritariamente hombres y mujeres que van a estar de alguna manera trabajando cercanos al ejercicio del poder, y muchos de ustedes probablemente van a ejercer poder también. Cuando de aquí salgan diputados, cuando de aquí salgan senadores, cuando de aquí salgan jueces, ¿ya? Cuando de aquí, quién sabe si a lo mejor en mi curso está el futuro presidente o presidenta de Chile, ¿ok? Bien, así que bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a analizar un caso, que es el caso Lotus. Este caso es viejo, ven ustedes, es un caso del año 1927. De hecho, es un caso de la anterior corte, que es la predecesora a la corte actual que existe, que se llama Corte Internacional de Justicia, que la corte de hoy es el órgano principal judicial de las Naciones Unidas. En el año 27 no existía todavía las Naciones Unidas, pero existía una organización, que es la predecesora de las Naciones Unidas, que se llamaba la Sociedad de las Naciones o Liga de las Naciones, ¿verdad? Y esa organización se creó después de la Primera Guerra Mundial. Y su objetivo era prevenir una Segunda Guerra Mundial. Ustedes verán que entonces esa Liga de las Naciones fue un fracaso en el sentido de haber evitado una Segunda Guerra Mundial, porque la hubo. Pero ya vemos que había intención de cooperar entre los estados para evitar la guerra. Y es el mismo objetivo que tienen las Naciones Unidas, que hasta ahora por lo menos ha evitado una Tercera Guerra Mundial, pero sin embargo no ha evitado la guerra. Como sabemos, existen muchos conflictos, o han existido muchos conflictos armados en el mundo después del año 45, que es el año de creación de las Naciones Unidas. Pero bien, entonces, esta Sociedad de las Naciones
tenía asociada una corte, que era su órgano judicial principal. Y esta es la corte que conoce el caso Lotus. ¿Y por qué vamos a analizar este caso tan viejo? Porque es un caso que nos permite analizar muy bien cómo en esa época, en el año 27, cómo se analizaba, podríamos decir, los principios básicos del derecho internacional, particularmente la relación entre derecho por una parte, normas que establecen obligaciones y restricciones y derechos para los estados, y esta realidad en la que no existe un poder legislativo central, que era lo que hablábamos ayer, ¿ya? Así que les pido que tengan a la mano su caso Lotus, que lo subí ayer, porque lo vamos a ir analizando en el curso de esta clase. Y para analizarlo vamos a usar un PowerPoint, si es que yo soy capaz de compartirlo con ustedes, ¿ya? Que hace tiempo que no comparto cosas por Zoom, porque ya que tengo que usar Zoom, tengo que usar Meet, tengo que usar Teams, tengo que usar todo, y debo decir que no me acuerdo si me va a funcionar. Vamos a ver si me funciona, ¿ok? Bien. Ahí estamos. Déjenme. Ya. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Perfecto. Y se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. Ok. Voy a cerrar la puerta también, porque se me quedó abierta y escucho todo lo que conversan afuera. Un segundito. Ok. Bien. Primera pregunta para quien quiera participar hoy día en clases. ¿Quién me puede resumir los hechos del caso Lotus? ¿De qué se trata esta controversia entre Francia y Turquía? Vamos, Seunjin, ¿está bien pronunciado? Sí, Seunjin, ok. hubo una colisión de un barco francés con un barco turco, varias gente murieron en ese accidente, y después fueron hasta Turquía y se hizo un juicio por la ley de Turquía sin avisar a la embajada, sin avisar a Francia. Y Francia decía que eso está mal porque no pueden usar las leyes de Turquía para juzgar a un francés. Además fue en aguas internacionales además. Y luego Turquía decía que nosotros usamos unas leyes aprobadas constitucionalmente, internacionalmente, y al estar en conflicto decidieron ir a La Haya a resolverlo. Perfecto. Perfecto. Y este es un caso en que ambas partes decidieron ir a la Corte de La Haya por acuerdo especial. Josefa, ¿quieres decir algo más? Tu micrófono, Josefa. Ahora sí, sorry. Ahora sí. Buenos días. No, profesora, yo creo que agregar cualquier otra cosa sería agregar detalles un poco más específicos. Ya. Ok, yo le voy a ir preguntando, así que capaz que salgan esos detalles más específicos. Entonces, el hecho es que efectivamente hubo una colisión de dos embarcaciones. Esta colisión ocurrió en alta mar. Eso es lo que lo hace interesante, porque no ocurrió en el mar territorial de ninguno de los dos estados. A lo mejor si hubiera ocurrido en el mar territorial o en el puerto mismo, en aguas interiores de los estados, entonces se podría señalar que Turquía estaba ejerciendo su jurisdicción de alguna manera territorial. Pero es claramente un caso que ocurre fuera del territorio, entonces es un caso de ejercicio de jurisdicción extraterritorial. Turquía quiere ejercer jurisdicción de un hecho que ocurrió fuera de su territorio.
¿Y por qué quiere ejercer jurisdicción? Porque, bueno, primero porque se hundió una embarcación turca y producto de este choque, y murieron, como bien dice su compañero, murieron varias personas ahogadas. En la embarcación francesa trató de rescatar a los náufragos, o sea, a los que se cayeron al agua producto de este choque. De hecho, el capitán del buque turco se sube arriba del buque francés y el buque francés sigue su viaje y llega a su destino. ¿Y su destino era? ¿Cuál era su destino? Constantinopla. Claro, el puerto de Estambul. Así es que llega y entonces ocurre que en forma voluntaria el buque turco con su tripulación y su capitán, que se llama el teniente de Mont, llegan a Estambul. Así que llegan voluntariamente a jurisdicción turca. Teniente de Mont a lo mejor debería haber pensado que si no quería pasar por este ordeal de ser arrestado por la policía turca, a lo mejor se debió haber vuelto a Francia, ven ustedes, a Marsella. Pero él pensó que no le iba a pasar nada, siguió hasta Turquía. Turquía lo toma detenido, de hecho toma detenido a ambos capitanes, al turco y al francés, para realizar una investigación penal, criminal, ¿ya? Por cuasi delito de homicidio. Así que el pobre francés queda preso en Turquía. Francia obviamente se queja, como dice Saint-Jean. Espérate, ¿cómo pronuncio tu apellido, o sea, tu nombre? Bien. Saint-Jean. Saint-Jean, ¿sí? Saint-Jean. Como bien dice Saint-Jean, Francia protesta. Protesta y dice, es el colmo que Turquía pretenda juzgar a un ciudadano francés. Muy bien que juzgue al turco, pero no puede juzgar a un ciudadano francés por un hecho ocurrido en alta mar. Turquía está violando el derecho internacional. Turquía le responde, le dice, yo no creo estar violando el derecho internacional, pero ¿sabes qué? Mejor vamos a la Corte Internacional, en este caso la Corte Permanente de Justicia Internacional, año 27, y que resuelva. El argumento de Francia, y lo tenemos aquí en la diapositiva, es que no existe una norma de derecho internacional que faculte a Turquía a ejercer jurisdicción sobre el teniente de Mont. De esto se sigue entonces que si Turquía ejerce jurisdicción, no estaría autorizado para hacerlo. Y de esa manera estaría violando el derecho internacional. Pero Turquía responde distinto. Turquía muy inteligentemente le señala a la Corte que no es esa la pregunta que tiene que responder, que en el fondo Turquía dice, lo que pasa es que no existe una regla de derecho internacional que me prohíba ejercer jurisdicción sobre el teniente de Mont. Entonces hay dos maneras distintas de formular la pregunta que tiene que responder la Corte. Si se dan cuenta ustedes, Francia lo que le está diciendo a la Corte es, Corte, para resolver este caso, usted tiene que preguntarse si hay una regla que le permita a Turquía ejercer jurisdicción. Una regla permisiva. Y Turquía le dice, no, Corte, para resolver este caso, usted tiene que buscar una regla que, o sea, usted se tiene que preguntar si existe una regla que le prohíba a Turquía ejercer su jurisdicción. La respuesta que se dé va a determinar quién gana el caso. Si la Corte acepta que la pregunta correcta es la de Francia, ¿existe o no una norma que le faculte a Turquía ejercer jurisdicción? Y la respuesta es no. La Corte tendría que decir, Turquía violó el derecho internacional. Pero en la segunda pregunta, la segunda formulación, la que propone Turquía, si la respuesta es no, entonces la pregunta es, ¿existe una norma que le prohíba a Turquía ejercer jurisdicción? Y la respuesta es no. La Corte tendría que concluir que Turquía es libre para ejercer su jurisdicción como quiera.
incluso extraterritorialmente, es decir, incluso más allá de sus fronteras, de sus límites. Así es que lo primero que tiene que hacer la Corte Permanente de Justicia Internacional en este caso es decidir cuál es la formulación correcta de la cuestión. Y la formulación de la pregunta nos va a llevar a algo adicional. Nos va a llevar, en el fondo, a determinar cuál es la regla de clausura que está aplicando la Corte para el derecho internacional en general. En el fondo, nos va a dar una respuesta sobre cuál es la naturaleza del derecho internacional desde el punto de vista de las restricciones o autorizaciones para actuar. Ustedes habrán escuchado en sus cursos de Derecho Constitucional o de Introducción que las distintas ramas del derecho doméstico también funcionan con reglas de clausura que determinan la naturaleza de las normas dentro de esa propia disciplina. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar que en derecho privado se dice que la regla de clausura es que todo lo que no está prohibido está permitido, porque en derecho privado existe un principio de autonomía de la voluntad. ¿Verdad? ¿Han escuchado hablar de eso en sus otros cursos, verdad? Bueno, eso es porque el derecho privado es visto así. Los privados, nosotros, las personas que habitan en un lugar, en materia de sus interacciones con otros sujetos privados, en materia contractual, son libres para hacer lo que quieran, salvo aquello específico que está prohibido. Entonces, claro, yo no puedo tener un contrato por el cual contrato a una persona para matar a alguien, porque ese contrato adolece de objeto ilícito. Entonces, hay reglas sobre objeto ilícito, hay cosas que no se me permiten, pero todo lo que no está prohibido, yo lo puedo hacer. Puedo contratar a alguien. El otro día vi una noticia y pensé que era un trabajo ideal. En Japón, creo, hay una persona que se arrienda él mismo, a él, para acompañar a la gente. Entonces se suscribe un contrato por el cual esta persona acompaña a otros que están solitarios a comer, a ir al cine, los acompaña a hacer sus compras del supermercado. En el fondo es una compañía. Y esa compañía, un acompañante me refiero, se paga. Entonces cobraba $100 diarios, lo cual es bastante caro. Creo que yo prefiero ir a comer sola que pagarle a alguien porque me acompañe 70.000 pesos, ven ustedes. Pero en Japón, que además tienen harto dinero, ese era el trabajo. ¿Se puede hacer un contrato de ese tipo? Sí, obvio que se puede. Hay autonomía de la voluntad. Y así se pueden inventar un montón de contratos que hoy día a lo mejor no existen. El límite es que no estén prohibidos. La pregunta es, ¿funciona con esa lógica el derecho internacional? Porque si es así, quiere decir que tenemos un derecho internacional que funciona bastante en la lógica contractual o de derecho privado. El derecho público, en cambio, funciona distinto. A ustedes les habrán enseñado que en derecho público existe una regla de clausura que dice todo lo que no está permitido está prohibido. ¿Por qué? Porque el derecho público regula las facultades, distribuye competencias en las instituciones públicas, en el Estado. Y ese Estado no puede ir más allá de lo que, en el fondo, los ciudadanos le han otorgado como poder. Por eso existe todo lo que no está permitido está prohibido. Esa es una lógica de derecho público. ¿Con qué lógica funciona el derecho internacional? Y para responder esta pregunta, bueno, esta pregunta está respondida en el caso. La forma en que la Corte vaya a decidir esta pregunta depende o dependerá de la manera en que la Corte mira la naturaleza del derecho internacional. Entonces yo les pido a ustedes que tienen su caso ahí en su pantalla o que lo tienen impreso, que me digan en qué parte del caso Lotus la Corte da a conocer la visión con la que está trabajando del derecho internacional y cómo esa visión determina que elija o la forma de formular la pregunta de Francia o la forma de formular la pregunta de Turquía. Así es que de nuevo les paso la palabra.
¿En qué parte del caso la Corte da su visión del derecho internacional? Benjamín, Enríquez. Está como en el subíndice 3, que está en la página 6. Perfecto. Ahí está, ¿verdad? Así que puedes leer esa parte, esos dos párrafos en que la Corte explicita su visión del derecho internacional. ¿Sí? La Corte, que tiene que resolver si existe alguna regla de derecho internacional que haya sido violada por el proceso que, conforme al derecho turco, se sigue en contra del teniente Demos, se enfrenta en primer lugar con una cuestión de principio, que, como se desprende de los argumentos escritos y orales de las dos partes, es fundamental. El gobierno francés alega que las cortes turcas, con el fin de obtener jurisdicción, debieran ser capaces de aludir un título de jurisdicción reconocido por el derecho internacional en favor de Turquía. Por otro lado, el gobierno turco señala que el artículo 15 admite la jurisdicción turca siempre que dicha jurisdicción no entre en conflicto con un principio de derecho internacional. Esta última posición parece estar en conformidad con el acuerdo especial mismo, en cuyo número 1 se le pide a la Corte establecer si Turquía actúa en contra de los principios de derecho internacional, y de ser así, en contra de qué principios. Según el acuerdo especial, por lo tanto, no se trata de establecer qué principios permiten a Turquía iniciar un proceso criminal, sino de identificar los principios que, de existir, pudieran haber sido infringidos al iniciar tal proceso. Ya. Haremos ahí, después vamos a seguir un poquito más abajo. Ok. Entonces, la Corte dice, a ver, yo tengo que decidir cómo voy a hacer la pregunta. Y estoy tentada, porque encuentro bastante atractivo y encuentro bastante correcto, la fórmula de Turquía. Y la encuentro correcta porque además siento que es mucho más, está mucho más en congruencia con el acuerdo de las partes para traer este caso a la Corte. Por eso menciona el acuerdo especial mismo. Recuerden, este caso llegó a la Corte porque ambas partes suscribieron un acuerdo para llevar el caso a la Corte. Entonces hay un acuerdo especial. En ese acuerdo especial se le dijo a la Corte, Corte, por favor, resuelva esta disputa que tenemos aquí. Tenemos una disputa sobre si Turquía ha actuado en contra de los principios del derecho internacional. Esa es la pregunta que se le hizo. Entonces dice, bueno, la verdad es que la fórmula más compatible con esa pregunta que se me está haciendo es la fórmula de buscar si hay alguna regla de derecho internacional que le prohíbe a Turquía. Por eso dice, la Corte tiene que resolver. ¿Qué tiene que resolver? Si hay alguna regla de derecho internacional que haya sido violada. ¿Ya? Y me parece a mí que lo que yo tengo que ver es si hay tal regla violada. Y lo que veo aquí es que para establecer una regla violada tendría que ser una regla que le prohíbe a Turquía ejercer jurisdicción. Entonces, por eso dice, esto está dictado por la propia naturaleza de la controversia aquí. Vamos a seguir un poquito más. ¿Por qué la Corte opta por esta pregunta? Dice, esta fórmula plantea la cuestión es también dictada por la naturaleza misma y las condiciones actuales del derecho internacional. Eso dice la Corte en ese capítulo 3, en el párrafo 3. Dice, textual, esta forma de plantear la cuestión es también dictada por la naturaleza misma y las condiciones actuales del derecho internacional. No solo por cómo me hicieron la pregunta. Uno podría decir, oye, es que esto es solo una cuestión de redacción. Pucha, si Francia hubiera sabido que la Corte le iba a poner tanto énfasis a cómo redactamos la pregunta, la redactamos de manera distinta, para no perder el caso. Pero la Corte dice, no, si esto no es solo una cuestión de redacción, es una cuestión de la naturaleza misma y las condiciones actuales del derecho internacional. Y ahí la Corte, en el párrafo 4 de este capítulo 3 de su sentencia, explicita cuáles son esa naturaleza misma y esas condiciones actuales del derecho internacional. ¿Cuáles son?
y vamos a leer aquí el párrafo cuarto. Esta es la visión, este párrafo resume cómo la Corte mira el derecho internacional. Dice, el derecho internacional gobierna las relaciones entre estados independientes. Las reglas del derecho internacional que obligan a los estados emanan, por lo tanto, de su propia voluntad, libremente expresada en las convenciones o por los usos generalmente aceptados como expresión de principios de derecho que han sido establecidos con el fin de regular las relaciones entre estas comunidades coexistentes e independientes, con el fin de conseguir fines comunes. Por lo tanto, no se pueden presumir limitaciones a la independencia de los estados. Así es que la Corte, este párrafo es como el resumen de una visión voluntarista del derecho internacional. Josefa, tú tienes una pregunta. Sí, profesora. Lo que usted acaba de leer, a mi punto de vista, y quería preguntárselo a usted, nos serviría también para responder la pregunta número 2 de la guía de lectura que dejó, que dice, ¿de dónde surge el principio de que todo lo que no está prohibido en derecho internacional está permitido? Que sería la posición de Turquía, que es compartida por la Corte también. Exacto. ¿De dónde surge? De una visión específica del derecho internacional, de una visión sobre la naturaleza del derecho internacional. Lo que te está diciendo aquí la Corte, y lo que por mucho tiempo ha imperado en las relaciones internacionales entre los estados, es esta visión, la vamos a llamar voluntarista. Esta es una visión del derecho internacional clásico. Cuando ustedes les hablen de ¿qué es el derecho internacional clásico? Bueno, es una visión según la cual la única manera de imponer obligaciones a los estados es a través de su voluntad. Y como ustedes ven, la Corte mira el fundamento de las obligaciones que existen para los estados, lo establece en la voluntad libremente expresada. ¿Dónde se expresa esa voluntad? Dice, bueno, en las convenciones que suscriben los estados. Convenciones es tratados, en los acuerdos que suscriben los estados. ¿Ok? Pero además dice, o por los usos generalmente aceptados como expresión de principios de derecho que han sido establecidos con el fin de regular las relaciones entre estas comunidades coexistentes e independientes o con el fin de conseguir fines comunes. Entonces, la Corte sabe, ya a estas alturas, el derecho internacional se compone de dos grandes fuentes del derecho. Tratados, las convenciones, pero también sabe que existen las costumbres. Esas costumbres son los usos generalmente aceptados. Pero, si para la Corte la fuente última de las obligaciones de los estados es la voluntad libremente expresada, en el fondo está mirando esta costumbre casi como casi como un acuerdo tácito, ¿ven ustedes? Porque en el fondo dice la voluntad libremente expresada por los usos generalmente aceptados. O sea, la costumbre es una expresión de voluntad libremente expresada. Después, cuando avancemos en el estudio de las fuentes, vamos a ver que esta visión de costumbre no es la que se usa hoy día, ¿ya? La costumbre no es un simple acuerdo tácito. Eso hoy día. Pero si uno lee este párrafo, casi como que la Corte está diciendo hay dos maneras de otorgar la voluntad de los estados. En un tratado o por los usos generalmente aceptados. ¿Ya? Entonces, casi como que la costumbre es un tratado no escrito. Porque es una visión muy, muy voluntarista que está usando aquí la Corte. Bien. Ahora vamos a ver la metodología que usa la Corte para ir a resolver este caso. La metodología quiere decir, bueno, ¿dónde va a ir a buscar la regla que le va a permitir
solucionar el caso. Entonces acuérdense, la Corte en su cabeza está diciendo, bueno, tengo que ir a buscar una regla prohibitiva. Si encuentro una regla prohibitiva, Francia gana el caso. Una regla prohibitiva que Turquía haya violado. Si no encuentro ninguna regla prohibitiva, Turquía va a ganar el caso. Vamos a ver entonces cómo va esta labor que va a hacer la Corte. Entonces, la Corte dice, bueno, tengo que ir a buscar una regla prohibitiva. Dice entre comillas ahí, porque eso es de la Corte. La Corte debe en todo caso determinar si existe o no una regla de derecho internacional que limite la libertad de los estados de extender la jurisdicción criminal de sus cortes a una situación que reúna las características del presente caso. Entonces vamos a ver si Turquía, las cortes de Turquía, las cortes de Estambul, pueden conocer de un hecho que ocurrió en alta mar. Esas son las características del presente caso. Y Francia había presentado algunos argumentos. Francia sostiene que, en primer lugar, hay una regla que le prohíbe a los estados iniciar un juicio respecto de ofensas cometidas por extranjeros en el extranjero, basándose solo en la simple nacionalidad de la víctima. Entonces, lo primero que dice Francia es, mire, Turquía no puede juzgar a De Montt, porque De Montt, el teniente De Montt, es francés. Es un extranjero para Turquía. Entonces, no puede juzgar Turquía a un francés, basándose solo en que la víctima era turca. O sea, Francia le está reclamando a Turquía que no tiene una regla que lo autorice, porque no hay una regla que autorice a ejercer jurisdicción extraterritorial. Acuérdense que este es un caso típico de jurisdicción extraterritorial, está conociendo de hechos que ocurrieron afuera, basado en que la víctima era turca. ¿Ya? Esa es la primera regla que se va a analizar. En el fondo, la regla diría, los estados están prohibidos de ejercer su jurisdicción extraterritorial basado solamente en el criterio de la nacionalidad de la víctima. Ya, ¿existe o no existe esa regla? Entonces la Corte, en su fallo, que ustedes lo tienen aquí, que lo pueden, ¿verdad?, leer con más detención, vayan al párrafo cuarto, al capítulo cuarto, a la sección cuarta de la sentencia, y ahí la Corte analiza, de la página 9 en adelante, si existe o no existe esa regla. ¿Ya? Y la Corte llega a la conclusión de que no existe esa regla. ¿Ya? Vamos al segundo argumento de Francia. Bueno, el segundo argumento de Francia señala que el derecho internacional solo reconoce la jurisdicción del estado de la bandera del buque en todo lo que respecta a lo que ocurre a bordo de un buque en alta mar. Entonces, lo que le está diciendo Francia a la Corte es, mire, el único que puede ejercer jurisdicción sobre lo que ocurrió, esta colisión, respecto de el barco francés, es Francia. Y como aquí usted está diciendo que hubo una colisión culposa, o sea, usted está diciendo que aquí es posible que el capitán De Montt haya manobreado mal el buque, bueno, usted le está atribuyendo culpa en cómo él conducía la embarcación. ¿Y dónde habría ocurrido esa culpa? Bueno, es arriba del buque, en el timón del buque, y por lo tanto es algo que solamente puede conocer Francia. Entonces la Corte analiza esa situación y dice, bueno, la verdad es que no veo que exista esa regla. Entonces, en primer lugar dice, déjeme buscar, a ver, ¿dónde estaría esa regla? ¿Está en algún tratado?
no está en ningún tratado. ¿Ya? Francia dice, bueno, pero es que hay doctrina que opina que esta es la manera de proceder, hay jurisprudencia. ¿Ya? Y dice, bueno, la verdad es que no veo que exista esa norma. Una cosa es lo que diga la doctrina, la jurisprudencia, pero nada de eso es derecho. ¿Ya? Yo tengo que ver que hay una regla. Entonces dice, mire, en opinión de la Corte, dice en la página 11, la existencia de dicha regla no ha sido probada en forma concluyente. Con respecto a la doctrina, dice, y aparte de la pregunta de cuál sería su valor desde el punto de vista del establecimiento de la existencia de una regla consuetudinaria, es sin duda cierto que todos o casi todos los autores que señalan que los barcos en alta mar están sujetos exclusivamente a la jurisdicción del Estado cuya bandera portan. Pero el punto importante es el significado que atribuyen estos a este principio. Ahora bien, en general los autores no otorgan a este principio un enfoque que difiera de, o que sea más amplio que le explicaba anteriormente, lo que quiere decir que la jurisdicción de un Estado sobre embarcaciones en alta mar es la misma, en cuanto a su extensión, que la jurisdicción sobre su propio territorio. Y por otro lado nos faltan los escritores que, basándose en un cuidadoso estudio de la pregunta específica sobre si un Estado puede iniciar un juicio por delitos cometidos a bordo de un barco extranjero en alta mar, llegan a la conclusión de que esos delitos deben considerarse como cometidos en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbola el barco. En consecuencia, se aplican las reglas generales de cada sistema jurídico sobre delitos cometidos en el extranjero. Así es que no veo que haya una regla que le prohíba a Turquía, tampoco veo que haya jurisprudencia, y ahí analizo un caso, etc. Así es que también llega a la conclusión de que esa regla no existe. Finalmente, Francia alega que existe una regla que solamente el Estado del pabellón puede ejercer jurisdicción, que es una regla que se aplica especialmente en casos de colisión, que sería en el caso de choque de dos embarcaciones. Entonces, vamos a ver qué dice la Corte aquí. Bueno, al respecto aquí, Francia alega que hay una regla, en el fondo, consuetudinaria, que los estados en general, cuando ocurren estas colisiones en alta mar, nunca ejercen su jurisdicción sobre los extranjeros que están involucrados en esa colisión. Como que cada buque, cada estado, juzga a sus propios nacionales cuando hay choques de embarcaciones, cuando hay colisiones en alta mar. Entonces la Corte dice, bueno, veamos si es que hay esta regla específica. Y la Corte llega a la conclusión de que no existe esa regla específica. Dice, a este respecto, el representante del gobierno francés, o sea, el abogado del gobierno francés, ha llamado la atención de la Corte sobre el hecho de que las cuestiones de jurisdicción en casos de colisión, que frecuentemente surgen en tribunales civiles, raramente surgen ante tribunales criminales. Él deduce de esto que en la práctica, ven ustedes, habría una práctica, los procesos criminales solamente se presentan ante los tribunales del Estado del pabellón, el Estado de la bandera. Y que esa circunstancia da cuenta de un acuerdo tácito. ¿Ven ustedes que la Corte, e incluso parece que hasta Francia, están mirando la costumbre como un acuerdo tácito? Ya, un acuerdo tácito por parte de los Estados, y consecuentemente da cuenta de cuál es el derecho internacional positivo en casos de colisión. Bueno, la Corte no se convence, dice, en opinión de la Corte esta conclusión no se encuentra justificada. Dice, hay pocos casos, hay pocas decisiones judiciales en este sentido de países en el mundo. Pero dice, mire, aun cuando ese número es escaso, aún en el caso en que el escaso número de decisiones judiciales que puedan identificarse de entre los casos reportados fuera suficiente para probar en los hechos el punto alegado por el representante del gobierno francés, esto solo demostraría que los estados en la práctica usualmente se han abstenido de iniciar procesos criminales. O sea, la Corte dice, mire, lo único que esto da cuenta es que hay casos,
Poquitos, pero ok, ya hay casos en que los estados dicen, no, me voy a abstener de juzgar al extranjero que estuvo metido en este choque. Pero, dice la Corte, no probaría que los estados, reconozcan estar obligados a actuar de ese modo. Lo único que demuestra es que los estados a veces se abstienen de ejercer su jurisdicción. Pero la pregunta es, ¿lo hacen porque están obligados? La Corte dice, solo sería posible hablar de una costumbre internacional si esa abstención estuviera basada en una convicción del deber jurídico de abstenerse. Aquí viene este elemento de la costumbre que lo vamos a analizar después, de la convicción de que yo hago algo porque estoy obligado a hacerlo. Entonces la Corte dice, no me basta con que se abstengan, tengo que mirar por qué se abstienen. ¿Lo hacen porque creen que están obligados? Y la Corte llega a la conclusión de que no está probado que lo hagan por un deber. Dice, el hecho alegado no permite inferir que los estados hayan tenido conciencia de tal obligación. De hecho, los estados se podrían haber abstenido por muchas circunstancias. Lo más seguro es que los estados se abstengan de ejercer jurisdicción porque ejercer jurisdicción crea un problema internacional. O sea, imagínense aquí, Turquía ejerció jurisdicción sobre el pobre teniente de Montt, y esto fue una controversia internacional entre Francia y Turquía que llegó a la Corte. O sea, no fue una controversia baladí. Estuvieran dispuestos a gastar plata para ir a una corte internacional. Entonces esto fue un impasse diplomático mayor entre Turquía y Francia. Entonces, si esto va a ser la situación, es muy probable que muchos estados digan, oye, ¿sabéis qué más? No ejerzamos ninguna jurisdicción, ya. Total, choques en alta mar suelen ocurrir y no es tan relevante para la política internacional, así es que no vamos a ejercer jurisdicción sobre el extranjero, porque no me quiero enojar con el otro país. Entonces, esas serían las circunstancias, las consideraciones que tienen en cuenta los estados para no ejercer jurisdicción, pero no necesariamente se sigue de eso que crean estar obligados. Bien, y luego revisa la jurisprudencia y dice, no existen decisiones de tribunales internacionales en esta materia, una jurisprudencia que yo pueda seguir. ¿Ok? Bien. Conclusión de la Corte. La conclusión de la Corte es, no hay una regla que le prohíba a Turquía ejercer su jurisdicción extraterritorial. Por lo tanto, y esto sale en la página 14, consecuentemente Turquía, al instruir un proceso criminal en virtud de la discreción que el derecho internacional deja a cada Estado soberano, no ha actuado en ausencia de tales principios, en el fondo en ausencia de las reglas prohibitivas, de un modo contrario a los principios del derecho internacional, a los que se refiere el Acuerdo de Lausanne, que es el acuerdo por el cual llevaron este caso a la Corte, estos dos estados. Así es que con eso gana Turquía. ¿Ok? Y ustedes pueden leer la decisión de la Corte en el caso. Última pregunta del día de hoy, antes de mostrárselas. ¿Creen ustedes que en este caso hay alguna parte de la sentencia de la Corte en que ustedes encuentren que hay una contradicción entre todo este análisis que hace la Corte buscando una regla prohibitiva? Volvamos atrás. ¿Se acuerdan que la Corte tomó como regla de clausura todo lo que no está prohibido está permitido? ¿Hay alguna contradicción en este fallo respecto de esa manera de mirar el derecho internacional y la metodología que aplicó la Corte para buscar la regla prohibitiva? Porque la metodología que aplicó la Corte fue bien estricta, ¿eh? Dijo, yo para poder buscar una regla prohibitiva, aquí voy a ver que esa regla realmente exista. O sea, o un tratado que establezca una regla prohibitiva, o una costumbre. Y para buscar esa costumbre, aplicó criterios bien estrictos, como por ejemplo que no bastaba la práctica de abstenerse de ejercer jurisdicción, sino que la práctica tenía que ir acompañada de esta convicción
de que existía un deber de abstenerse. Entonces, bien estricta la Corte. ¿Hay alguna parte que ustedes vean alguna contradicción? En esta forma tan estricta, se vuelve un poquito más blanda la Corte cuando analiza alguna norma prohibitiva, no específicamente la de jurisdicción extraterritorial, por ahí por el capítulo 3. Eh, Bueno, Perdón, María, o sea, no sé si soy capaz de encontrar una contradicción propiamente tal, pero sí me doy cuenta que la Corte de alguna manera es muy rápida en decir, no encuentro una regla que me diga que Turquía no puede ejercer jurisdicción. O sea, es como muy rápida en descartar sin como establecer argumentos claros del por qué. O sea, ese es mi punto de vista, por lo menos lo que me dio a entender ya. el caso. Pero probablemente, María Ignacia, si lo lees con detalle, vas a ver que la Corte igual hace un análisis bien detallado de las posibles reglas prohibitivas. Pero siguiendo con lo que tú misma dices, hay una parte en esta sentencia donde la Corte sí que va rápido. Efectivamente, va rápido. Así dice, pero es obvio que hay una cosa que los estados no pueden hacer. Y lo dice textual, así, no pueden hacer esto, y lo dice en un párrafo y después sigue de largo. Y ese es el párrafo que yo quiero que ustedes me puedan identificar, que está en el capítulo 3. Cuando estábamos leyendo la forma, digamos, la concepción que tiene el Estado, ahí está. A ver, Gustavo. Profesora, se refiere a que ningún Estado puede jurisdiccionar por sobre otro o por sobre el territorio de otro. Exactamente. Exactamente. Ese es el párrafo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. En el párrafo 5 del capítulo, de la sección 3, cuando la Corte está hablando de su concepción del derecho internacional, hay una contradicción en verdad, o una aparente contradicción. Dice así en ese párrafo 5. Antes dijo la concepción del derecho, describió su concepción del derecho internacional y dijo el derecho internacional, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Gobierna las relaciones entre Estados independientes, las reglas del derecho internacional emanan de la voluntad de los Estados. Eso dijo en el párrafo anterior. Así es que, ¿dónde está esa voluntad? En los tratados, en la costumbre. Pero no se pueden, dijo en el párrafo anterior, presumir limitaciones a la independencia de los estados, o sea, ustedes me las tienen que probar. Y a renglón seguido dice lo siguiente, ahora bien, y lo voy a leer, está ahí en la diapositiva, comillas, ahora bien, la primera y principal limitación que impone el derecho internacional sobre los estados es que a falta de una regla permisiva en contrario, un estado no puede ejercer su poder de ninguna forma en el territorio de otro estado. En este sentido, la jurisdicción es ciertamente territorial. Ella no puede ser ejercida por un estado fuera de su territorio, excepto en virtud de una regla permisiva derivada de la costumbre internacional o de una convención. Está hablando aquí de la jurisdicción ejercida en un determinado espacio, en el territorio de otro estado. Porque el caso Lotus no se refiere a la jurisdicción ejercida en el territorio de otro estado. El caso Lotus se refiere a la jurisdicción ejercida en el territorio de propio Turquía, respecto de hechos que ocurrieron en el alta mar. Pero aquí lo que está diciendo es, hay una prohibición para Turquía. Hay cosas que Turquía no puede hacer, porque hay una regla prohibitiva. Y esa regla es que Turquía no puede ejercer su poder de ninguna forma en el territorio de otro estado. O sea, ¿qué cosas no podía hacer Turquía? Turquía podía juzgar a de Mons porque el pobre de Mons tontamente llegó
y recaló en el puerto de Estambul. Entonces, como que de Mons se puso a disposición quedó sujeto a la jurisdicción territorial de Turquía y lo tomaron detenido. Pero Turquía no podría, supongamos que de Mons se va a Marsella, y viene la policía secreta turca y llega a Marsella y secuestra a de Mons, lo sube a un bote en la noche, después lo traslada a un buque y se lo lleva a Turquía y lo juzgan. Bueno, allí Turquía habría violado esta regla de que ningún Estado puede ejercer su poder físico en el territorio de otro Estado. Esa regla, dice la Corte, que es una regla prohibitiva y que es la primera y principal regla que le impone el derecho internacional a los Estados. Y a lo mejor tiene razón la Corte de que esa regla existe, pero es un solo párrafo. En ninguna parte la Corte intenta, con la metodología que aplica para el resto del caso, probar si esa regla existe o no, si hay un tratado que establezca esa regla, si hay una costumbre que establezca esa regla. ¿Ya? Pareciera ser que la Corte, más que probar una regla aquí, estuviera hablando de un principio básico del derecho internacional. Además estamos hablando, imagínense ustedes, estamos hablando del año 1927. De hecho, todavía en esta época no hay una regla que prohíba en forma general y absoluta el uso de la fuerza como método de solución de controversias. ¿Ya? De hecho, solamente se llega a prohibir el uso de la fuerza en forma general en la Carta de las Naciones Unidas, que iba a ocurrir casi 20 años después, en el año 1945. En esta época, el recurso a la guerra parece que los estados consideran que es una manera de solucionar controversias. ¿Y qué cosa más evidente de ejercer poder en el territorio de otro estado que invadirlo con sus fuerzas militares? ¿Verdad? Entonces, para muchos, aquí hay una contradicción de la Corte, porque probablemente en el año 27 no hay práctica suficiente para señalar que un Estado no puede entrar al territorio de otro Estado por la fuerza y ejercer su poder. Esto quiere decir que incluso en el caso Lotus, con una Corte tan voluntarista como la Corte Permanente de Justicia Internacional, el caso Lotus, ya se puede ver aquí un embrión o podríamos decir un inicio de una mentalidad que mira el derecho internacional diferente. Un derecho internacional que no solo se reduce a reglas pactadas, sino que también un derecho internacional donde hay reglas que van más allá de la voluntad de los estados. Porque podríamos decir que a lo mejor esta primera y principal limitación que impone el derecho internacional sobre los estados, de no invadir con su poder el territorio de otro, no ejercer su poder en el territorio de otros, una regla que uno diría derivaría de la soberanía territorial, a lo mejor no es una regla pactada, a lo mejor la tenemos que considerar como un principio básico que vamos a dar por supuesto en el derecho internacional, como una especie de principio constitucional, que si hay sistema jurídico internacional y si hay una comunidad de estados independientes, soberanos, tenemos que dar este principio por hecho. Es como un principio, es un pacto, pero es como un contrato social entre los estados. Y esa es la contradicción que se ve aquí, porque la Corte también parece aceptarlo como un principio básico. Y no busca práctica para darlo por establecido, ni busca un tratado específico para darlo por establecido. ¿Ya?
Bien, ok, vamos a quedar hasta aquí y mañana vamos a iniciar nuestro estudio de la costumbre, la práctica, cómo se construyen reglas a partir de la práctica. Así que espero que les haya parecido interesante el caso Lotus. El caso Lotus sigue siendo objeto de mucho estudio, de mucha controversia. Mañana, mañana el viernes, al iniciar la clase, voy a partir señalándoles en qué casos actuales sigue siendo controvertido esto que dice el caso Lotus. ¿Ok? Bien. Tengo 3 manos. Voy a dar 3 palabras y con eso terminamos. Vamos, Gabriel. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, no sé si tenemos tiempo, pero quería hacer una pregunta más de proceso. O sea, Ya. igual este caso es antiguo, pero Francia no podría, por ejemplo, decir, oigan, ustedes tomaron la regla de clausura de que todo lo que no está prohibido está permitido, pero acá están diciendo que la jurisdicción del Estado no puede ejercerse a menos que haya una regla permisiva. Entonces no podría, en cierto modo, apelar al fallo. Se puede apelar a un fallo en instancias internacionales. No puede, porque ponte tú que a lo mejor se equivocó la Corte en cómo tomó la pregunta. Claro, pero eso ya es parte de lo que decidió la Corte. Y las sentencias de la Corte, en ese caso la permanente, de Justicia Internacional, no hay otra Corte superior a ella. Así es que, lamentablemente, Francia no puede hacer mucho más. No puede pedir revisión de la sentencia, no puede, porque no hay un hecho nuevo, no puede apelar a nadie. Así que esta es final, en única instancia. Gustavo. Sí, profesora, aprovechando el caso y aprovechando los países que participan en este caso, quiero preguntar qué relación tienen la hegemonía o presencia internacional de estas potencias frente a este caso. Por ejemplo, Francia era un estado en este tiempo que se encontraba situado en una crisis económica, pero es uno de los estados jefes en la comunidad europea, y Turquía tenía 3 años de ser estado después de la caída del Imperio Otomano. Entonces podemos decir que Turquía, por cierta manera, que se habría librado de la dominación política que tenía Francia y los aliados de la Primera Guerra Mundial tras destrozar el Imperio Otomano y surgir como un estado sucesor de esta en forma de república, tenía Bueno, cierto poder por sobre Francia. Bueno, lo que tú dices es muy interesante. Es una pregunta más amplia que lo que estamos viendo en la clase de hoy. Y es el contexto o el sustrato político de las controversias, qué influencia tiene sobre los tribunales. Y yo te pediría que dejemos esa pregunta ahí, porque en el curso de esta asignatura vamos a ver muchas veces, y esto es muy interesante, vamos a ver muchas veces a un Estado que parece más débil, económicamente o políticamente. Probablemente un Estado naciente como Turquía no lo podemos comparar con un Estado como Francia, que a lo mejor estaba viviendo una crisis económica, pero es Francia, un Estado colonialista, un Estado, además, imagínense en esa época, un Estado líder en las relaciones internacionales. Todavía yo creo que las relaciones internacionales se conducían en base, como idioma básico, el francés. Todavía no estaba el inglés como el latín actual, ¿verdad? Entonces, el Estado más chico, podríamos decir, más débil, era Turquía. Y el tribunal lo favorece. Esa también lo vamos a ver en otros casos. En el caso de Nicaragua, contra Estados Unidos, que es un caso que vamos a analizar en el curso, también Nicaragua es el Estado chico, es el Estado débil. También es David contra un Goliat, que es Estados Unidos. Y también gana. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar, de alguna manera, eso tiene que tener un impacto también en el tribunal, pero lo vamos a ir viendo en el curso de las clases, de la asignatura, ¿ok? Bien, y por último tengo a Josefa. Tu última pregunta, Josefa, y con esto cerramos la Sí, clase de hoy. profesora. Eh,
Sí, en el sílabus tenemos el artículo de una corte, creo. ¿Usted va a mandar el material que tenemos que leer para mañana? Lo tenemos que buscar. ¿Qué puse para mañana? El de Ahora ACRAS. lo veo. Sí, El el de artículo- ACRAS, Custom Assessors of Law, algo así. Los voy a subir hoy día. De hecho, me tengo que poner al día. Voy a tratar de subir lo máximo posible para que no profesora. estemos subiendo día a día. ¿Ok? No tiene, para el viernes está el artículo 38 del Estatuto de la Corte Ya. Internacional. Ese es muy fácil, ese se los voy a subir, pero básicamente ustedes pueden buscar en internet el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y yo me estoy refiriendo ahí al artículo 38, que es un artículo específico, pero se los voy a subir, pero también lo pueden buscar ustedes. Y también, Muchísimas gracias, profesora. voy a, en alguna de las clases que hagamos el viernes, qué sé yo, les voy a mostrar dónde pueden ustedes encontrar jurisprudencia y más artículos para bajar por su cuenta. ¿Ok? Bien, ¿listo? Entonces, nos vemos el viernes y que estén muy bien, cuídense mucho, no salgan. Chao. Chao. Chao, profe. Profe, gracias. Que esté muy Bien. bien. Profesora.